complejo para entender. Vamos a comenzar nosotros. Aquí tenemos una placa que vamos a ir acompañando mientras vamos hablando, pero en primer lugar preguntarte, ¿el mínimo no imponible es de 2 millones de pesos? Exacto, se fijó un mínimo, no es que no existía, existía un mínimo para este año, ese fue aumentando desde del año 2016 hasta ahora, pero para el año que viene ya estaba fijado en 1.055.000 pesos y ahora se fija un mínimo exento, mínimo no imponible, ese es el término correcto, de 2 millones de pesos. Perfecto. Es decir, que uno tendría que sumar la cantidad de bienes que tiene, el valor de todos los bienes que tiene, resta 2 millones de pesos y después hay que ver en dónde encuadra en la nueva escala del impuesto sobre los bienes personales. Perfecto. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo claro. Bien. Uno agarra todos los bienes que tiene, los suma, me dan 4 millones de pesos. Perfecto. A esos 4 millones de pesos le tengo que restar el mínimo no imponible, que es de 2 millones. 2 millones, exacto. Perfecto. Me quedaron 2 millones. 2 millones. Entonces ahí sí, ya me voy a esta escala. Te vas a la escala y ves que entras el excedente, o sea, tus 2 millones quedan en el primer tramo, que es de 0 a 3. Con lo cual ahí estás pagando una tasa del 0,25. Bien. En cambio, si tuvieras, por decirte otra cifra, 10 millones de pesos, todos tus bienes suman 10 millones, le restás los 2, te quedan 8 y vos vas a entrar en el tramo 2, que va a ser de 3 a 18 y ya tu escala de impuesto pasa de 0,25 a 0,50. Perfecto. Es decir, que se duplica el impuesto, te aumenta el impuesto en un 100%. En un 100%, claro. El impuesto te aumenta el 100%. Ahora, en este caso siempre estamos pagando el 0,25, el 0,50 o el 0,75, cualquiera de estas alícuotas, siempre sobre el excedente. Siempre sobre el excedente de 2 millones de pesos. Perfecto, siempre sobre el excedente de 2 millones de pesos. Ahora, lo que también cambia en un tramo o en el otro es que en el primer tramo no hay que pagar ninguna suma fija. Exacto. Ya después, a partir de allí, además del porcentaje, ¿tenemos que pagar la suma fija? Sí, esto es un tema de cuestión técnica tributaria, nada más. Simplemente te ponen este mínimo y sobre el excedente pagás la tasa. Es para atenuar el salto, que no te dé el salto muy grande por pasar. O sea, a ver, si vos tenés hasta 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces vos no pagás nada porque restás el mínimo. Pero tenés 2 millones 1, entonces ahí ya pagás y entras al 0,25 por los 2 millones 1. Pero en este caso, ¿sobre qué estarías pagando? Sobre el 1. El 1. Entonces lo mismo pasa al tramo siguiente, porque se fijó esto como un mínimo no imponible. Entonces al fijarse como un mínimo no imponible, entonces es no como un mínimo exento, digamos, se corrigen estas distorsiones, por eso se pone un monto fijo y sobre lo que excede, entonces la escala progresiva. Ahora, cuando uno habla de bienes personales, cuando hablamos de los bienes de una persona, tenemos que sumar absolutamente todo lo que tenemos, desde la vivienda, el auto, ¿qué otro tipo de cosas? A ver, lo primero creo que hay que destacar es cuando este impuesto se crea en el año 1999, el mínimo no imponible era de 102.300 pesos. Sí. 102.300 dólares. Claro. Era uno a uno. Ahora, estos 2 millones de pesos son 50.000 dólares. Claro. Entonces, si tiene un auto, un pequeño auto, o se compra un departamento, ya es una manifestación extrema de riqueza. Claro. Es absurdo. Es totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Y tiene que empezar a pagar el impuesto. Claro. Bueno, por eso el bloque del PJ está justamente trabajando, por lo menos en el caso de la vivienda personal, para que esto quede exenta. Debería quedar afuera, la vivienda personal debería quedar afuera, no debería ser materia de imposición en un impuesto denominado a la riqueza. Claro, la verdad que es totalmente injusto. En todos estos casos estamos hablando siempre de la evaluación fiscal, no de la evaluación real, que sabemos que hay una disparidad enorme. Hay una disparidad, pero a ver, quiero hacer dos comentarios. Por ejemplo, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires han aumentado enormemente las valuaciones de los inmuebles. O sea, yo puedo tener un inmueble que lo compré hace 10 años, pero el valor que tengo que declarar no puede ser menor al que figura en la boleta del pago de impuesto inmobiliario. Entonces, los valores que están fijando las provincias para recaudar impuesto inmobiliario, esa es la tasación que yo tengo que tomar para pagar también el impuesto sobre los bienes personales. Entonces, no es que los valores me han quedado desactualizados, sino que un inmueble que puede tener sus años, puede tener un valor importante porque las tasaciones de las provincias que han fijado para el pago de impuesto inmobiliario es alto. Claro, han subido. Y además, por ejemplo, el caso de los automóviles. Los automóviles también. No es que tengo un auto de hace 5 años, me tengo que ir a fijar cuánto vale según la tasación del auto, según hoy era la superintendencia
Superintendencia de Seguros, que ponía la tasación, y tengo que declarar el valor de mercado prácticamente. Quiero destacar en ese sentido que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay tasaciones del impuesto inmobiliario que superan el valor real de mercado del inmueble. En muchos casos. ¿Superan el valor real? Superan el valor real, y esto ha sido motivo de muchos pleitos y reclamos que tenemos contra, digamos, la administración tributaria provincial, porque hay que conseguir tasaciones de impuestos de inmobiliarias para llevar y discutir la tasación fiscal que me han hecho. ¿Y eso con quién se lo tiene que ir a discutir? Si a uno le pasa, ¿dónde lo tenemos que ir a discutir? Con un especialista en tributación para que lo defienda y interponga un recurso ante la ARBA primero y después ante la justicia. Me sorprende esto que estás diciendo, porque en general pasa lo contrario. Uno siempre vio que las evaluaciones fiscales están muy por debajo de no en todos los casos. Real, ¿no? No en todos los casos. Acá, digamos, sin irte muy lejos, lees los diarios y te das cuenta que todos hablan de los countries, y los countries como si fuera una manifestación extrema de riqueza, y entonces fijan tasaciones, y a los sectores que más les aumenta el impuesto inmobiliario son justamente los barrios cerrados, a algunos countries. Entonces esos valores en muchos casos están por arriba del valor real. Bueno, a ver, con esta modificación, Ricardo, y estos 3 tramos, antes eran 4 tramos, ahora se ha definido que son estos 3 tramos, ¿se aumentó la base? ¿Hay más gente que paga? ¿Es menos la gente que va a pagar? Va a haber un aumento de la recaudación, va a haber más gente que va a pagar el impuesto, y va a haber un aumento de la recaudación que está estimado en unos 30.000 millones de pesos. Esto es lisa y llanamente el ajuste que no quiere hacer la política, es directamente sacarle plata al trabajador o a cualquier persona de sus recursos para satisfacer el gasto público. Estamos hablando de un valor estimado de 30.000 millones de pesos. Exactamente. Bueno, este es el ajuste que no quieren hacer. Claro, porque encima estamos hablando de algo que es de un impuesto que es coparticipable. Coparticipable, ¿no? Pero además no puedo dejar de mencionar que esto fue acordado no hace mucho tiempo en el pacto fiscal. Firmaron la nación con las provincias, y hoy están borrando con el codo lo que escribieron y firmaron con la mano, porque están haciendo una suspensión, porque ese acuerdo fiscal preveía que no podía aumentarse los impuestos existentes. Y sin embargo están aumentando bienes personales, están aumentando también impuestos de sellos. Bueno, tenemos retenciones. Tenés retenciones. Bueno, entonces esto lo que están haciendo es una suspensión transitoria de esto que se había acordado. Claro, es más, te digo más, cuando el gobierno propone el blanqueo, el famoso blanqueo que fue realmente un éxito, una de las cuestiones que dice es: blanqueen tranquilos porque los bienes personales se acaban. Hoy podríamos definirlo como una emboscada, lisa y llanamente, porque blanqueen, tenemos un horizonte distinto, un programa de reducción gradual de la presión tributaria, que es de las más altas de Latinoamérica, y yo diría también comparable y en algunos casos superior a los niveles europeos, con servicios que son del tercer mundo. Entonces, cuando se establece este programa de reducción gradual de la presión tributaria, no es para favorecer a las empresas, porque las empresas no pueden competir. O sea, si nosotros queremos que se instalen capitales en la Argentina, nosotros tenemos que ofrecerle competitividad en relación a los impuestos que también están cobrando en otros países. Por eso este acuerdo que se había firmado, esta reforma tributaria integral que no se había hecho en 30 años, era muy bueno. Pero esto sí es muy malo. Y yo no puedo dejar de mencionar el acuerdo la reforma tributaria de Trump, aunque a muchos no le guste Trump. Pero Trump bajó sensiblemente los impuestos, y lo que está generando a consecuencia de ellos es que las empresas americanas que producen afuera vuelvan a Estados Unidos y están en niveles de desempleo los más bajos de los últimos 50 años en Estados Unidos. Claro, porque de eso se trata en realidad, ¿no? Esas empresas pasan a ser más competitivas y las empresas argentinas menos competitivas, porque tienen mayor presión tributaria. Ahora, vos nos decías recién, Ricardo, va a haber más gente que va a pagar bienes personales, se estima en 30.000 millones de pesos. ¿Quiénes salen ganando, si es que alguien sale ganando con esta reforma, y quiénes salen perdiendo? A ver, quienes salen ganando son las personas que tienen hasta 5 millones de pesos. ¿Por qué? En este caso sería, le estoy sumando a los 3 millones los 2 millones del mínimo exento. Quienes tengan hasta 5 millones... ¿Qué es lo que les pasó? La alícuota sigue siendo 0,25%, que es la que hoy está vigente. Sigue siendo la misma alícuota, pero el mínimo no imponible, que era de 1.055.000, pasa